Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bendiciones, que la gracia de Dios esté con todos ustedes, donde se conectan. Un abrazo fuerte. Continuamos con estudios bíblicos, mi hermano Agustín Afonso, libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver el resumen de clase de ayer, clase anterior. Estuvimos hablando acerca de la venida del Señor. Así que vamos a refrescar un poco estos pasajes y sabemos que Jesús venía hablando acerca de dónde está nuestro tesoro. Allí está también en nuestro corazón, así que debemos ubicar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en las cosas de arriba, cosa muy importante. Verso 35 en adelante, hermanito. Lucas 12, verso 35 dice la palabra: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Así que vestido vuestros lomos, ceñidas vuestras sandalias, ¿no? Así como dice el Antiguo Testamento. Y me hizo acordar, cuando Agustín leía eso, que era uno de los requisitos para participar de la Pascua, ¿no? Así apresuradamente, y me acuerdo ese pasaje que deberían estar ceñidos vuestros lomos, ceñidas nuestras sandalias, pero no para participar en la Pascua, sino para esperar a nuestro Señor Jesús. Hablábamos de las lámparas y estas lámparas, Agustín hacía referencia y los hermanos acerca de las vírgenes prudentes e insensatas, unas que tenían suficiente aceite y otras que le había faltado al aceite. Y cuando llegó, cuando le faltaba que fueron a comprar, ya el esposo, el novio había llegado y había cerrado las puertas. Vamos a ver esta fiesta de bodas que viene a continuación, esta parábola, el verso 36, como si esperan el regreso de su amo de una fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que él llegue y llame. Los siervos que estén listos, versículo 37, que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Le digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrán del altar y servirán mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Así que hay una verdadera recompensa a aquellos que estamos esperando y apresurándonos a la venida del Señor, como decía el pasaje. Me llama la atención, me llama la atención de que en varios momentos de la palabra del Nuevo Testamento se toca el tema de la venida de Cristo, porque es algo muy importante, así como lo citó Lucas, igualmente en Hechos, relatando la ascensión de Cristo, cuando los discípulos están observando Hechos capítulo 1, que Jesús se va y el ángel le responde, así como se ha ido, volverá. También Pablo le dice a tesalonicenses acerca de la venida del Señor. Igualmente el apóstol Pedro habla acerca de la venida del Señor, que vendrá con gran estruendo, los elementos se fundirán, todo será quemado, y sabemos que es un tema realmente importante, y el apóstol Juan en Apocalipsis también menciona acerca de la venida del Hijo del Hombre. Seguimos leyendo. Dice la palabra, porque puede ser que llegue a la mitad, verso 39. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene, un ladrón no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No se trata de, de vivir una vida en desorden. Dios está diciendo en estos pasajes, nos está enseñando que vivamos cada día como si fuera el día del Señor. Es decir, vivamos este día como que si esperásemos al Maestro. Vivamos cada día de nuestras vidas con una relación correcta delante de Dios, y Dios nos hace justos y nos hace merecedores de su gracia por su inmensa bondad que hubo en Cristo Jesús. Entonces, versículo siguiente dice, y Pedro le pregunta, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o para todos? Sabemos que el maestro enseñaba a las multitudes y también reprendía a las multitudes, y también enseñaba aparte a sus discípulos y también los reprendía. Entonces, Pedro está preguntando acerca
de que si esa ilustración era para todos o era solo para los discípulos. Sabemos que las enseñanzas de Jesús en ese momento se refería a todos, igualmente para nosotros y todo aquel que quiera escuchar la palabra de nuestro Dios. Me llama la atención, con esto termino, con esto finalizo. ¿Cuántas veces estamos pensando nosotros en la venida del Señor? Cada vez que me levanto, en vez de pensar en mi situación laboral, económica, social o familiar, ¿será que medito un poco acerca de que Jesús puede venir este día? De que si tengo algo pendiente, he procurado resolverlo, he procurado intentar, aunque sea llamar un mensaje o algo, a restaurar esa relación difícil que he tenido. Pienso que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores cristianos. Pienso que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y que Dios venga. Y así lo hacemos. Y que Dios venga. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios lo bendiga a todos. Ciertamente, como dice Alejandro, Cristo va a venir. O sea, aquí está confirmando él, afirmando que él vendrá nuevamente y a estar aquí, o no va a estar aquí, vendrá por segunda vez. Sabemos que cuando él venga, como dice segunda de Pedro en el capítulo 3, todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Dice que el mundo va a ser destruido con fuego. El caso es, en este caso de los siervos, el siervo vigilante, los siervos de este Señor, ¿cuál sería la razón que ellos tendrían para esperar al Señor, a su Señor? ¿Por qué razón tendrían que esperarlo? O sea, ¿qué los motiva a ellos a esperarlo? O sea, es la razón y es la que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué nos motiva a nosotros a esperar al Señor? Porque de acuerdo a nuestra motivación, ¿vamos a estar preparados o no vamos a estar preparados? ¿Qué razón tenemos para esperar? Porque cuando uno aprecia y quiere algo con muchas ansias, uno se prepara porque quiere recibir eso. Recuerdo cuando yo era pequeño, cuando era niño, cuando anunciaban en la casa que íbamos para la playa, ya uno se emocionaba y empezaba a prepararse y los primeros que se levantaban éramos nosotros, o sea, en la mañana temprano. Cuando era para la escuela costaba para levantarnos, pero cuando era para la playa nos levantábamos con ese entusiasmo, esa alegría y todos preparados para ese evento que se iba a presentar, para ir a la playa, para ese paseo. Entonces, ¿qué es lo que nos prepara a nosotros y qué nos motiva a nosotros a estar preparados? O sea, yo tengo que amar lo que viene o lo que Cristo me está ofreciendo. Yo tengo que amar a Cristo para estar preparado para su venida y debo desear su venida. ¿Por qué los siervos de este Señor estaban preparados, estaban preparados? Porque ellos deseaban que su Señor regresara. Ellos deseaban que Él regresara. Por eso estaban preparados, por eso lo estaban esperando. O sea, ellos tienen que desear realmente que el Señor venga. Ese es su Señor en este caso. Dice, el Señor queda contento porque sus siervos lo estén esperando. ¿Por qué? Porque el Señor se alegra porque los siervos lo estén esperando. Porque siente el amor de ellos hacia Él. Por eso dice, Él se ceñirá, los sentará a ustedes a la mesa y les servirá. ¿Por qué? Porque aprecia lo que ellos están haciendo por Él, el amor que sienten por ese Señor, por su patrón o por su Señor. Y es igual que Jesús. O sea, Jesús nosotros no tenemos que estarlo esperando porque tenemos miedo, porque hay un castigo o una recompensa. Tenemos que esperar al Señor porque amamos al Señor y queremos estar con Él. Esa es la motivación. Y debemos añorar que Él venga porque quiero estar con Él. Y cuando uno añora algo, uno se mantiene preparado, se mantiene siempre vigilante para cuando el Señor venga, porque no sabemos en qué momento va a venir. Entonces, lo importante para nosotros es eso, estar preparados. O sea, el mensaje de acá, de este versículo 35 al versículo 40, es estar preparados. Y la conclusión es el versículo 40. Vosotros pues también estad preparados. Vosotros estad preparados. Pero preparados no porque estemos obligados a estar preparados, sino preparados porque amamos al Señor y deseamos su venida, que Él venga por segunda vez. Porque cuando Él venga, vamos a vivir eternamente con Él, vamos a estar en los cielos juntamente con Él por la eternidad. Y esa es la esperanza
y el añoro que tenemos cada uno de nosotros, lo que añoramos cada uno de nosotros en esta vida. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? Dice, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Esto lo escribió Lucas hace casi 2000 años. Y ellos desde ese momento ya estaban esperando al Señor. De ese tiempo, ya ellos esperaban al Señor. Y aún no ha llegado. Ellos partieron de este mundo, están en el paraíso, pero ellos esperaban la llegada del Señor. Y nosotros estamos en lo mismo, esperando la llegada del Señor. ¿Por qué? Porque añoramos ese momento. La llegada del Señor, estar eternamente en el hogar, en la casa, volver a la casa del Padre, como el caso del hijo pródigo. O sea, él añoraba llegar a la casa del Padre. Y eso es lo que debemos añorar nosotros también, llegar a la casa del Padre. Y eso sucederá cuando Jesús venga por segunda vez. En cualquier momento vendrá. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esta parte? Si no, pasamos. Agustín, Dígame. o hermanito, pues, leyendo, bueno, estudiando el libro de Génesis que tenemos los miércoles mañana, ahí vemos la cantidad de años que han pasado, ¿no? Y también antes de la venida del Mesías, porque ellos en el Antiguo Testamento esperaron el Mesías, la venida del Mesías, y ellos esperaron miles de años también, porque nada más en las generaciones de los hijos de Adán, luego los hijos de Sem, Can y Jafet, luego la generación de Sem, miles de años. Entonces, es una espera, bueno, considerable, ¿no? Viendo que solamente a partir de la venida de Cristo solamente han pasado 2000. Amén. Así es. Así es. Pero vendrá. Es lo que Hermana tenemos. Alex. La pregunta sería, ¿cómo te gustaría que el Señor te encontrara? A mí particularmente, me gustaría que me encontrara en toda la puerta. Porque la puerta se nos abrió a nosotros, gracias a Dios, a través de haber oído, creído y obedecido el Evangelio, se nos abrió la puerta. Ahora estamos esperando el novio para la boda del Cordero, lo estamos esperando, es decir, nosotros estamos ya adentro. Pero me gustaría estar en la puerta porque sé que es mi responsabilidad invitar a otros que están afuera a que entren y mientras tanto estar diciendo, hay oportunidad que vengan a estas bodas porque el novio no ha llegado. Hasta que el novio no llegue, pues las puertas están abiertas y me gustaría estar ahí, en la puerta, invitando a otros a pasar a que tengan la oportunidad de estar en ese gran día de las bodas del Cordero con nuestro Señor. A mí me gustaría ahí fuera que me encontrara, invitando a otros a entrar. Gracias. Sí, y aunque partamos de este mundo, igual nos vamos a encontrar todos con el Señor, como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, allá en su primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 13 del capítulo 4 en adelante. Y él habla precisamente para darle un consuelo a los hermanos de Tesalónica acerca de la segunda venida de Jesús, porque ya habían personas, habían hermanos que ya habían muerto, habían partido de este mundo, y ellos a lo mejor pensarían, bueno, ¿y ellos qué? Jesús no vino y ellos se fueron, ellos partieron de este mundo. No estuvieron o no van a estar en la llegada o en la venida de Jesús. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses esta parte, en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que duermen eran los que habían partido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que durmieron en Cristo tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando Jesús venga, ¿quiénes va a traer también? A los que durmieron en él. O sea, nos vamos a encontrar todos, tanto los que estemos en el mundo vivos cuando él venga, como también los que ya partieron de 2000 años, pues bueno, de toda la vida para acá, de toda la existencia de la humanidad para acá, todos los que eran parte del reino de Dios. Pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Fíjese que Pablo habla como que si Jesús fuera a venir en la vida de Pablo. O sea, él está como pensando que Jesús puede venir durante su vida. Dice, porque el Señor mismo, perdón, el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que estamos vivos, Pablo y la iglesia de Tesalónica en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que hemos quedado hasta la venida del Señor. O sea, que ellos pensaban o tenían la posibilidad o pensaban que Jesús podía venir en ese momento, hace ya casi 2000 años, cuando se escribe la carta a los tesalonicenses. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Los que durmieron, los que se fueron, los que ya partieron con el Señor. Luego nosotros, o sea, él está hablando, afirmando ellos porque están vivos todavía. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, desde que Jesús se fue al cielo, la iglesia ha estado esperando su segunda venida. Ya van 2000 años del establecimiento de la iglesia y seguimos esperando la venida del Señor. Pero muchos de nosotros a lo mejor vamos a partir con el Señor antes que Él venga, o posiblemente. No sabemos si va a venir hoy, mañana o dentro de 1000 años. Pero eso no significa que no tengamos esperanza, al contrario. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Seremos transformados o arrebatados. Y seremos arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados. Corintios 15 habla de que vamos a tener un cuerpo espiritual glorificado. Ya no va a ser un cuerpo material, un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo espiritual, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces la esperanza es esa, que Jesús va a venir y todos vamos a formar ese gran pueblo de Dios allá en los cielos. Ya en ese momento, con la resurrección de los muertos, entonces irán unos al cielo, que sería la vida eterna, y los que no se prepararon, los que no estuvieron vigilantes, no conocieron a Cristo, no tuvieron la intención de conocer a Cristo y obedecerle, tendrán que ir al castigo eterno, que es lo que la Biblia enseña. Entonces tenemos esperanza de que Jesús venga durante nuestra existencia física. O si no es así, bueno, igualito vamos a estar con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Vamos a ser resucitados nuevamente juntamente con Él. Vamos a tener un cuerpo espiritual glorificado para estar juntamente con Él para la eternidad. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O continuamos con el versículo 40? Bueno, el 41, ya hablamos de esto. El apóstol Pedro entonces le hace la pregunta a Jesús. Le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Claro, la parábola es la del estar vigilante, estar preparado para su segunda venida. Ahora Jesús desea, como vemos en Marcos capítulo 13, versículo 37, él decía que Jesús decía que eso no solamente se lo decía a ellos, sino a todos. O sea, a todos. O sea, el deseo de Dios es que todos sean salvos, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta, con la venida del Señor. Dios desea que todos seamos salvos. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero lamentablemente eso no va a ser así. Ya Jesús, cuando habló de la puerta estrecha, la puerta angosta y la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho, dice que la mayoría son los que siguen el camino de la perdición, que es la puerta ancha o el camino que es el que lleva a la perdición. Pocos son los que encuentran el camino estrecho o la puerta angosta, que es el que lleva a la vida. O sea que el problema del hombre es que nosotros tomamos decisiones y a veces las decisiones que tomamos no son las más acertadas, no son las más correctas. Como el caso de esto que vamos a ver sobre el siervo infiel. Vamos a leer versículo 42 hasta el versículo 48. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, mi amado hermano.
desde el 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere a su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarme, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá como los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Ok, entonces después de la pregunta que hace Pedro, si esa parábola era solamente para ellos o para todos, Lucas hace como una unión entre la pregunta con la parábola que está enseñando nuevamente Jesús, porque aparentemente aquí no le está contestando la pregunta a Pedro, pero le está enseñando una parábola. Y la parábola, el significado, podríamos decir que no era solamente para ellos, sino eran para todos. Dice, porque le hace como una pregunta, él empieza haciendo una pregunta. Jesús empieza haciendo una pregunta y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, ¿a quién el Señor va a tener la suficiente confianza de ponerlo a cargo de su casa para que alimente o esté pendiente del sustento de las personas que están en la casa? ¿A quién? Tiene que ser alguien de mucha confianza. Tiene que ser alguien que sea responsable, alguien que ame al Señor y que haga las cosas sinceramente. Entonces, ¿a quién pone el Señor al frente de su casa para que dé la ración a tiempo, para que esté pendiente de las necesidades de la casa, de los miembros de la casa, de la familia misma del Señor? ¿A quién pondría uno? ¿A quién pondríamos nosotros al frente de nuestra casa? Entonces tiene que ser alguien de mucha confianza y tiene que ser alguien digno de confianza. Alguien que haya demostrado al Señor que es el digno, o no digno, pero el que haya demostrado al Señor que puede hacer el trabajo y que lo hace sinceramente y lo hace bien. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Aunque el Señor no le hace una pregunta, hace este comentario en forma de pregunta, después responde, bienaventurado el siervo al cual su Señor, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Si no ha dicho nada. O sea, simplemente, ¿a quién pondré yo o a quién pondrá su Señor al frente de su casa para que dé la ración a tiempo a su familia o esté pendiente de las necesidades de la familia? Tiene que ser un mayordomo fiel y prudente, fiel y prudente. Entonces, la fidelidad y la prudencia. Alguien que sea fiel y prudente. O sea, ¿qué espera Jesús entonces de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Dice, bienaventurado el siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así. ¿Para haciendo qué? Siendo fiel y prudente y realizando el trabajo que el Señor espera que él haga. ¿Cuál era el trabajo que el Señor esperaba que él hiciera? Que diera la ración a tiempo a su casa, que estuviera pendiente de las necesidades de su casa, porque el Señor no estaba, pero quedó él al cargo de la casa para que estuviera pendiente de las necesidades de cada uno de los miembros de la casa en ese momento. Entonces, tenemos que ser fieles y prudentes.
fieles y prudentes, tener prudencia también, tener cuidado de las cosas del Señor. Eso es importante para nosotros, para que cuando el Señor venga nos halle haciendo así, haciendo el trabajo que el Señor desea que hagamos. ¿Qué deseaba este Señor? Que lo ayudara en las necesidades de su casa, que lo ayudara en los trabajos que tenía que hacer en la casa, que hiciera el trabajo bien, que fuera fiel. Y nosotros tenemos que ser fieles también al Señor. Dios desea nuestra fidelidad. Dios desea que hagamos el trabajo. Dios desea que le sirvamos como mayordomos, como lo que somos fieles, como servidores de Dios, ¿verdad? En la tierra. Y ese es el deseo que Dios tiene para nosotros. Dice el 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, si yo soy fiel en lo poco, en mucho te pondré, como el caso del hombre que salió y le entregó sus bienes a sus siervos. A uno le entregó 5, otro 3 y otro 1. Entonces al que entregó 5, produjo 5 más, tenía 10. El que le entregó 3, produjo 3 más, tenía 6. Pero el que tenía 1, enterró la moneda porque tenía miedo. O sea, Dios desea que nosotros hagamos el trabajo. Dios desea que nosotros trabajemos, que produzcamos, que seamos fieles y que tengamos prudencia. La prudencia es importante en nuestra vida. Prudente, ¿verdad? Dice el 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Dice en su corazón el siervo. O sea, en vez de ser una persona fiel, aunque él de repente era fiel al principio, era prudente, tenía cuidado de las cosas de su casa, tenía prudencia con su trabajo, respetaba la casa de su señor, pero llegó un momento que se distrajo porque el Señor tardaba en llegar. A lo mejor pensó, ¿será que el Señor ya no viene? El Señor tarda mucho en llegar. Muchos de los, como dije, los discípulos del primer siglo ya esperaban a Jesús en el primer siglo que pensaban que iba a venir, que era porque él dijo que vendría pronto. Y a lo mejor muchos de ellos dirán, bueno, ¿y por qué no ha llegado? ¿O por qué no ha aparecido todavía? Nosotros, amor, nos hacemos esa misma pregunta, ¿por qué no ha venido todavía? ¿Será que no es el tiempo todavía? Solamente Dios lo sabe en qué tiempo es que Jesús va a venir. Pero el caso es que este siervo, si nosotros como siervos del Señor, si nosotros como servidores de Cristo, empezamos a dudar de su venida o empezamos a creer que Él está tardando mucho en llegar y empecemos a vivir la vida que el mundo nos ofrece porque el mundo nos distrae, y ese es el problema que tiene el mundo y más hoy en día. Hoy en día tenemos más distracciones en el mundo porque tenemos la tecnología, y la tecnología, aunque nosotros la estamos usando correctamente, ¿verdad? La estamos usando para el bien, pero también se utiliza para otras cosas, y tenemos la televisión, el cine y tantas cosas que nos pueden distraer, que a veces cuando vemos que estas cosas siempre las hemos escuchado, que Jesús va a venir, pero como nunca viene, entonces empezamos a distraernos, empezamos a practicar otras cosas y empezamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Empezamos a practicar cosas que Dios no quiere que practiquemos. Por eso tenemos que estar siempre pendientes, como él dice, velar, estar pendientes siempre, estar velando, estar siempre en nuestro cabal, ceñidos, ¿verdad? Para entender realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Porque este hombre, este siervo, él puede decir en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, ¿qué pasó? No ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Y como tarda en venir, ya yo dejo de ser fiel, ya dejo de ser prudente, y empezó ¿qué? A maltratar a las criadas, a maltratar a los criados, a comer y a beber y embriagarse. O sea, vivir su vida como él le parecía mejor. Dejó de obedecer a su Señor, dejó de apreciar a su Señor, dejó de hacer las labores que su Señor quería que él hiciera para hacer lo que él prefería hacer. Lo que él empezó a hacer fue esto. Amor se quería apropiar ya de la casa, porque el hecho de que empezó a golpear a los criados y a las criadas y a beber y a embriagarse es porque ya se sentía con autoridad de hacerlo. Y ese es el problema muchas veces que puede suceder en nuestras vidas también, que ya a veces le quitamos la autoridad a Dios y creemos que nosotros tenemos la autoridad y empezamos a enseñorearnos y a creer que las cosas son nuestras, como la iglesia.
como la iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Yo nunca puedo decir mi iglesia. Yo puedo decir la iglesia donde yo me reúno, pero no yo puedo decir mi iglesia, mis miembros. Yo tengo tantos miembros en mi iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Él. Por eso no podemos enseñorearnos ni tenerla como propiedad. Vendrá, dice el 46, el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. ¿Cuándo vendrá? En el momento que él no espera. O sea, no está avisado, no está el siervo nunca esperó o no sabía en qué momento iba a llegar su Señor. El Señor nunca le avisó en qué momento iba a llegar. Pero el Señor vendría, iba a venir, era su casa. Él tenía que venir, él tenía que presentarse en su casa, que a lo mejor tardó más de lo que esperaban ellos. Él tendría sus razones por las cuales no llegó a tiempo. Pero vendrá el Señor de ese siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, ni el día ni la hora. Jesús sigue diciendo que a nosotros no nos toca saber ni el día ni la hora, pero vendrá. Lo que espera Él es que sigamos fieles, estemos preparados, estemos vigilantes, estemos velando, estemos practicando la luz, o estemos viviendo en la luz, siempre haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Jesús espera. Dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Qué hará ese Señor con este mayordomo infiel? O este siervo infiel. El siervo que a lo mejor al principio fue fiel. Al principio estaba haciendo las labores que el Señor esperaba. Pero como se cansó de esperar al Señor, decidió cambiar su vida y empezar a hacer su propia voluntad y hacer las cosas que él prefería hacer. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos cansarnos de una espera? Si en este caso de este siervo que esperaba a su Señor. Dice, mi Señor tarda en venir. O sea, ¿qué esperaba este siervo del Señor? ¿O por qué estaba el siervo esperando al Señor? Amor, los motivos que él tenía de esperar al Señor no eran los correctos. Porque si él tuviera una motivación correcta, él, aunque el Señor tardara, él lo iba a esperar. Fíjese lo que pasó con Moisés cuando subió al monte a buscar las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo estuvo él en la montaña? 40 días, 40 noches. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel que estaba abajo con Aarón? Dice, Moisés tarda en venir. O sea, lo mismo, tarda en venir. O sea, Moisés debe ser que se murió, se quedó por allá. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es más o menos lo mismo. No esperaron, se impacientaron. Y ahí solamente habían pasado 40 días. Y se impacientaron y empezaron a hacer cosas que desagradaba a Dios, que no era agradable a Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque como dije antes, no es solamente que Jesús venga durante nuestra vida, sino que puede venir dentro de 1000 años. Pero hay que estar preparado, aunque Él venga dentro de 1000 años. Porque cuando yo parta de este mundo, yo tengo que partir en el Señor. Por eso Pablo a los tesalonicenses le decía, los que murieron, o los que partieron en el Señor, los que vinieron al Señor, ellos van a ser resucitados. Pero los que partieron en el Señor, no todos. Aunque todos van a ser resucitados, pero los que partieron en el Señor van a estar con el Señor eternamente cuando Él venga por segunda vez. Entonces este siervo, ¿por qué se cansó de esperar? A lo mejor no amaba al Señor, a su Señor como debería amarlo. Amor, no lo apreciaba como debía apreciarlo. Y eso a veces sucede. ¿Cuál era la motivación que tenía este siervo para trabajar en la casa de su Señor? ¿Sería solamente el salario? ¿O realmente apreciaba a su Señor? ¿Es por lo que le estaban pagando? ¿Era por los beneficios que tenía en la casa del Señor? ¿O porque amaba a su Señor y quería servirle? Eso es importante. ¿Por qué estamos esperando a Jesús? ¿Porque amamos a Jesús o porque esperamos otra cosa de Él? Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a Cristo, nosotros vamos a esperarlo siempre y vamos a estar preparados para su venida porque queremos y añoramos estar con Él. Cuando uno ama algo, permanece para siempre en ese amor. Eso es así. Entonces, si este siervo empieza a hacer lo que no debe hacer, ¿qué va a hacer el Señor cuando venga a la hora el día que Él no espere, a la hora que Él no sabe?
dice que lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dice que habrá un castigo duro, duro castigo, y lo pondrá con los infieles. En Mateo 24, 45. Un momentico, Mateo 24, 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, igual como dice Lucas. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, piensa que ya aquí Mateo coloca la palabra malo. Dice aquel siervo malo. ¿Por qué? Porque empezó a hacer cosas que el Señor no quería que le hiciera o que no debía haber hecho. Mi Señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, juntarse con las personas que no son los más correctos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí Mateo agrega esta parte. Lo pondrá su parte con los hipócritas. Hipócritas, ¿y qué significa un hipócrita? La persona hipócrita es la que tiene una cara delante de ti, por detrás es otra cosa. O sea, aparentemente este siervo no era sincero con su señor. Tenía intereses diferentes a los verdaderos intereses que debía haber tenido. Por eso aquí el apóstol Mateo, cuando escribe, él dice, pondrá su parte con los hipócritas, y esta es palabra de Jesús, ¿verdad? Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Y dónde será el lloro y crujir de dientes? Se está refiriendo al castigo eterno. O sea que ese siervo, aunque estaba en la casa de su señor, aunque le servía a su señor, por su hipocresía, le tocará el castigo. Pero pertenecía a la casa del Señor, estaba en la casa del Señor, servía al Señor, era parte de los sirvientes del Señor. Después el versículo 47 es interesante esto, y el 48 son muy interesantes. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, él sabía cuál era la voluntad de ese Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. No se preparó. Fíjense que venimos siempre hablando de la preparación, de estar preparado, estar vigilantes. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Dice, recibirá muchos azotes. O sea, va a ser castigado. Muchos azotes. Cuando hablamos de azotes, hablamos de castigo. Pero el versículo 48 también es interesante, porque habla de los que no conocían a la voluntad del Señor. Que no conocían la voluntad del Señor, pero hicieron cosas dignas de azotes. Dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, fíjate, sin conocerla, ¿qué? La voluntad del Señor. Hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Fíjese que también hizo cosas dignas de azotes, pero dice, será azotado poco, pero va a ser azotado, va a ser castigado, pero poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí yo no creo que Jesús esté hablando de que uno por portarse mal antes de entrar al cielo lo van a azotar. Eso no es eso lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando de castigo. Y el castigo después de esta vida es eterno, o sea, no es un castigo temporal, es un castigo para siempre. O sea, o estás en la presencia del Señor para siempre, o estás separado del Señor para siempre. Cuando estamos separados del Señor para siempre, estamos en castigo. Mientras que cuando estamos con el Señor, estamos en consuelo, estamos siempre en la gloria del Señor. Pero aquí hace diferencia entre dos personas o entre dos situaciones. El que conocía la voluntad del Señor, pero no hizo conforme a la voluntad del Señor, va a ser castigado duramente. Pero el que hizo cosas dignas de azotes, pero sin conocer la voluntad de Dios, recibirá pocos azotes. O sea, fue como comenté la otra vez cuando estudiamos sobre cuando Jesús envió a los 70 a predicar. Creo que está en el capítulo 10, si no me equivoco.
Capítulo 10, sí. Dice que cuando los discípulos no eran recibidos en una ciudad, un pueblo, ellos tenían que sacudir los polvos de sus pies y salir como un rechazo. El versículo 12 del capítulo 10 dice: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces habla de un castigo tolerable y un castigo más fuerte. Aquí Jesucristo está hablando de lo mismo. Un castigo más tolerable, un castigo más fuerte. O sea, aparentemente hay diferentes tipos de castigo, pero el castigo es castigo siempre. Siempre va a ser un castigo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta lo que dice al final del versículo 48. Dice, porque a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿A quién se le demanda más? ¿A quién se le exige más? Al que se le da más. Si a mí me dan más dones, si Dios me dio más dones para que yo los ponga en práctica o los ponga por obra, yo tengo que ponerlos por obra. Porque Dios me va a decir, yo te di la facultad de poder consolar a las personas enfermas, porque nunca lo hiciste. O tenías la facilidad de estudiar y enseñar la palabra de Dios, ¿por qué no lo hiciste? Tenías la facilidad de predicar el evangelio, ¿por qué no lo hiciste? O sea, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Se le va a demandar. O sea que nos está diciendo Jesús que tenemos que poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que utilizarlos, usarlos. No como los talento que repartió aquel hombre, 5, 3 y 1. Esa moneda que el que le dieron un solo talento lo escondió porque tenía miedo de su señor. Él espera que nosotros produzcamos con los talentos que Dios nos ha dado, que Dios nos da, ¿verdad? O sea, Él espera que nosotros hagamos la obra. O sea, porque al final somos nosotros haciendo la obra de Dios. Dios nos da la herramienta principal que es su palabra. Esa es la herramienta principal que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que ponerla en práctica y tenemos que enseñarla. Tenemos que empezar a hacer la voluntad del Señor, como sucedía con este siervo, que conociendo la voluntad del Señor, no lo hizo. No la hizo. Él conocía cuál era la voluntad del Señor, pero no la hizo. ¿Qué va a recibir? Muchos azotes. A lo mejor se le dio mucha responsabilidad a este siervo, estaba al frente de su casa, era el que alimentaba, está pendiente de la ración de la familia, de alimentar a la familia en la casa, pero dejó de hacerlo. Llegó un momento que empezó al contrario, en vez de ayudar y sustentar a la familia, empezó fue a golpear a los siervos, a comer y a beber con los borrachos, emborracharse, vivir su propia vida. Entonces dejó de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y igual nos pasa a nosotros. Puede ser que llegue un momento que ambos nos cansamos, no sé, como este hombre que se cansó de esperar al Señor, como nos cansamos y empezamos a vivir nuestra propia vida y dejamos a un lado las cosas de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Y eso es lo peligroso, que conociendo la voluntad de Dios, podamos apartarnos. Y aquí se hace referencia, y es importante también decirlo, a que cuando uno es salvo, porque sabemos que uno llega a ser salvo en el momento que uno cree, o cuando le predica, uno cree, se arrepiente y se bautiza, uno obtiene la salvación, ya uno es parte de la familia de Dios. Este señor o este siervo, él era parte de la casa del Señor, pero fue echado fuera. Dice, allá será el lloro y crujir de dientes, fue echado fuera con los infieles. O sea, lo que está diciendo Jesús acá es que el hecho de que tú estés en la casa o seas parte de la casa no significa que vas a ser salvo. Tienes que permanecer fiel y haciendo la voluntad del Señor. El apóstol Pedro, la hermana Alex iba a decir algo, tiene la mano levantada. Bueno, yo la levanté, pero esperando que usted diera el pase, sin ningún ánimo de interrumpir. El sábado el hermano Roberto dijo algo que a mí me dejó muy pensando después que salí de esa clase donde estaba el hermano.
Y él decía ese día, el sábado, decía, yo los felicito a todos ustedes porque ustedes son verdaderos discípulos del Señor, porque por lo menos si nosotros nos damos cuenta, hay hermanos que hay clases en nuestras congregaciones antes de entrar a la clase, en todas las congregaciones, aquí también las hay, en Barinas también las hay. Hay una hora antes, dan una enseñanza y después viene la hora del servicio de adoración. Pero la mayoría de los hermanos llegan, más de la mitad, llegan solamente a la hora del servicio de adoración. Y es un grupo muy pequeño el que va a las clases, como también es un grupo muy pequeño que nos conectamos todos los días para querer cada día estudiar la palabra de Dios. Y decía el hermano Roberto que eso nos hacía discípulos, que nos hacía discípulos del Señor. Pero también él dijo algo muy importante que está en esta palabra, que al que da mucho se le demandará mucho. Entonces, si nosotros estamos todos los días conociendo de la palabra de Dios, si nosotros cada día nos estamos haciendo conscientes de cuál es la voluntad que quiere el Señor con cada uno de nosotros, somos nosotros quienes debemos realmente obedecer con mucha más prioridad que aquellos que no le escuchan la palabra de Dios, porque se nos va a demandar más. ¿Por qué? Porque somos los que quienes nos hemos llenado más de la palabra, quienes estamos más pendientes de conocer su voluntad y lógicamente quienes, como dice la palabra, si se nos ha dado mucho, mucho se nos demandará. Entonces, estar aquí es un compromiso muy grande con Dios porque nos hacemos responsables de que se nos va a demandar conforme a lo que Él nos está dando cada día, si cada día los estamos buscando. Entonces, es una responsabilidad conectarnos y estudiar y levantarnos de aquí con el ánimo de obedecer al Señor tal como Él nos lo pide todos los días, porque todos los días nos está dando una enseñanza nueva. A quien más se le da, más se le va a demandar. Entonces, más se nos va a demandar a nosotros que todos los días estamos buscando conocerlo y que todos los días tiene que haber en nosotros el deseo de obedecerlo. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermana Tiziana, creo que tiene la mano levantada también. Amén, hermana Alex. Dios te bendiga. Sí, yo tenía una pregunta. Yo leo de muchos azotes siempre, pero ¿por qué es que somos tan malos que hay que darnos tanto azotes? Porque dice hasta el que hizo la buena cosa sin saberla, a ese se le dará poco. Dios mío, pero esto es increíble, somos tan malos. Es hacer la voluntad del Señor. Hay una, la ley civil, no sé si tú conoces algo de la ley civil, dice que el hecho de desconocer la ley no te inculpa igual o sea. Artículo 2. Artículo 2 del Código Civil. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Exactamente, eso es lo que voy a decir. O sea, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. O sea, tú tienes que cumplirlo aunque la ignores. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? No ignorarlo. Lo que pasa es que las personas no quieren conocer a Dios. Personas que no tenían conocimiento, o sea, ¿pero por qué no tenían el conocimiento? Porque nunca les interesó conocer a Dios. Pero no lo conocieron, pero tampoco, o sea, pero al no conocerlo, no hacían su voluntad. Y si no hacían su voluntad, entonces hasta Dios es como no es tan severo con ellos, como dice aquí. O sea, porque eran personas que no conocieron la voluntad de Dios, pero hicieron cosas dignas de azotes. O sea, porque no hicieron su voluntad. Pero van a ser azotados igual, pero con menos azotes. O sea, Dios hasta es compasivo, pues, con los que no conocen su voluntad. A pesar de que es nuestro deber personal, individual, buscar la voluntad de Dios, porque todos sabemos que estamos en este mundo y bueno, hay gente que no cree en Dios, pero todos sabemos que hay algo más después de esta vida y nuestro deber es interesarnos en saber qué pasa después que partamos, porque lo único que tenemos seguro nosotros y todo el mundo sabe que es así, es que vamos a morir algún día vamos a morir. Entonces uno debe preguntarse qué pasa después que me muera, qué hay más allá. Entonces es importante hacer esas preguntas y buscar a Dios. Pero hay mucha gente que
prefiere ignorar estas cosas y simplemente vive su vida como este siervo que en vez de hacer la voluntad de su Señor, empezó a hacer su propia voluntad, empezó a hacer las cosas que él prefería hacer. Entonces, el hecho de ser cristianos, como dije hace rato, o pertenecer a la casa de tu Señor, nosotros en este caso somos cristianos, pertenecemos a la casa de nuestro Señor, pertenecemos a la iglesia, no implica que tengamos la salvación garantizada. Hay sectas religiosas que hablan de que la salvación no se pierde, que la salvación, una vez salvo, salvo para siempre. Pero Jesús nos está enseñando acá que no es así, porque él, este señor, aunque pertenecía a la casa, empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, empezó a hacer cosas que no eran la voluntad del Padre. ¿Y qué pasó con él? Fue azotado duramente, fue echado con los infieles, fue allá a hacer el lloro y el crujir de dientes, o sea, fuera, fue echado fuera. Y el apóstol Pedro, lo que iba a leer hace ratico, cuando habla de los falsos maestros, allá en 2 de Pedro, en el capítulo 2, fíjese el versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese cómo lo dice Pedro. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿El pueblo de quién? De Israel. El pueblo de Israel. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pedro? Le está escribiendo a los cristianos, a la iglesia. Está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Él dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, entre vosotros va a haber falsos maestros. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Cristianos que empezaban a enseñar cosas distintas de la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Y según lo que dice el apóstol Pedro, estos falsos maestros que son cristianos, que fueron bautizados por el perdón de sus pecados, también van a ser castigados. Dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjate, ellos escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo se escaparon de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ellos ya eran limpios, ellos se bautizaron, ellos fueron limpiados, sus pecados fueron borrados. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿En dónde se están enredando? En las contaminaciones del mundo. ¿Qué estaba haciendo este siervo infiel? Él estaba sirviendo en la casa del Señor, estaba pendiente de la familia de la casa del Señor, de los siervos en la casa del Señor, pero llegó un momento que se cansó y empezó a hacer lo que a él le parecía mejor. Empezó a enredarse en las cosas del mundo. Y era lo mismo que los falsos maestros. Se enredaron en las cosas del mundo y empezaron a enseñar sus propias doctrinas, sus propias ideas a la iglesia, a los cristianos. Y convencían y engañaban a algunos. Dice, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es como leíamos en Lucas, cuando leímos el espíritu inmundo que vuelve, dice que allá en Lucas capítulo 11, versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo mismo está diciendo el apóstol Pedro. El estado, versículo 20 del 2 de Pedro capítulo 2. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque, dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Fíjese, mejor lo hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Qué dice Jesús al siervo infiel? Él sí conocía la voluntad de su Señor, pero dejó de ser fiel a su Señor. Empezó a hacer cosas que no eran la voluntad del Señor, empezó a desobedecer a su Señor y va a recibir muchos azotes. Aquí el apóstol Pedro le dice, mejor hubiera sido que no hubieran conocido la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si no hubieran conocido la voluntad del Señor, no reciben pocos azotes. Por lo menos esa esperanza. Pero como conocía la voluntad del Señor, ¿cuántos azotes va a recibir? Dice, muchos azotes. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
sea, es peor para nosotros apartarnos de los caminos de Dios que una persona que nunca conoció a Dios. Es peor para nosotros. Por eso tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar velando. Pero velando no es esperar viendo al cielo a ver si Jesús viene. Velando es viéndome a mí mismo, es vigilándome a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi vida? Eso es lo que tengo que velar, porque tengo que estar preparado para la venida del Señor, porque si Él viene ahora, en este momento, ¿cómo estoy yo para recibirle? ¿Realmente estoy preparado? ¿Realmente estoy velando sobre mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros, si nos apartamos, los azotes van a ser mayores, según lo que dice Lucas. Se van a recibir más azotes, muchos azotes. 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, vuelves a ensuciarte otra vez, vuelves a estar peor que antes. Entonces es importante para nosotros, como enseña Jesucristo en esta parábola, que estemos preparados para su venida, que estemos vigilantes. Y vigilar significa vigilarme a mí mismo, no vigilar a los demás. No estar pendiente de mi hermano que se sienta al lado en la iglesia o los demás hermanos. Uno tiene que vigilarse a sí mismo, verse a sí mismo. Como Jesús enseñaba sobre la paja y la viga en el ojo. O sea, no te pongas a ver la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga. O sea, uno tiene que estar vigilándose a sí mismo. Estar pendiente de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Realmente está agradando a Dios lo que tú estás haciendo? ¿Estás viviendo una vida agradable a Dios? ¿O tienes una vida oculta que a Dios no le agrada? Hay que tener cuidado, porque los azotes van a ser mayores para nosotros, porque a nosotros se nos demanda más, porque conocemos la voluntad del Señor, conocemos su voluntad, y el deber nuestro es permanecer fieles y prudentes para el Señor, siempre atendiendo bien su casa, porque para eso nos dejó, para que atendiéramos bien su casa. ¿Preguntas, comentarios? ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? A Roberto Miranda, no a mí. A ustedes todos. Okay. Bueno, yo quería saber, usted dijo una cosa, por ejemplo, usted dijo que si uno, yo entendí, cuando yo leo esa cosa que usted acaba de leer, es para los maestros falsos, no para nosotros los cristianos. Pero eso también es para nosotros, entonces. Claro, y para todos, porque los falsos maestros eran cristianos. Entiendo, ok. Entonces, otra cosa quería saber, si se va, entonces, si nosotros nos deslizamos ¿y qué significa eso? Enredar con la vida o con el mundo, ¿cómo así? Porque enredar, yo estoy enredadísima, o sea, yo tengo un trabajo que me absorbe, una vida que me absorbe. Eso es Es- enredar. no, es vivir en pecado, o sea, vivir fuera de la voluntad de Dios. Trabajar es normal, más bien la Biblia dice que el que no trabaje no come, o sea, hay que trabajar, es normal que uno trabaje. Eso es parte de la vida de nosotros acá en el mundo, tenemos que trabajar para subsistir. Es vivir en pecado, es hacer cosas que desagradan a Dios, eso es lo que Dios no quiere. Mantener una familia, criar una familia, eso es parte de la voluntad de Dios. Ah, ok. Y la Pero otra no, cosa que quería saber, entonces, si uno, por ejemplo, vive en pecado, ok, entonces ahí mismo vienen esos 7 demonios, ¿verdad? Entonces, una pregunta, pero ¿cuándo vienen esos demonios? Porque, y si uno después, por ejemplo, se da cuenta y uno le pide perdón a Dios, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cuándo sucede eso? o sea, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Es como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? No, la parábola. Sí, claro, sí. Él era el hijo menor y él exigió una cosa que no le correspondía. Dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. En el judaísmo, el que heredaba siempre era el hijo mayor y era el que Ah, estaba pendiente de los demás, de la familia. O sea, a él ni siquiera le correspondía la herencia. Y con todo eso, el padre se la dio. ¿Y él qué hizo? se fue a los cerdos, qué sé yo, se lo gastó en Se putas. fue a gastar su dinero en borracheras, en mujeres, en locuras, en perdición total, hasta que se le acabó todo el dinero y tuvo que ir a cuidar cochinos, cuidar cerdos, que era algo que era inmundo para los judíos. Este era un muchacho judío, pues. El cerdo es un animal inmundo para ellos.
Y era tanta la necesidad que tenía él que él quería comer, aunque fuera lo que comían los cochinos, que eran las algarrobas. Pero nadie le daba, dice ahí. ¿Y qué hizo él? Cuando vio que estaba en lo más bajo, había caído en lo más bajo posible que puede caer un ser humano, y un judío en este caso. Reflexionó. O sea, se puso a reflexionar y se dio cuenta del error que había cometido. ¿Y qué hizo? Voy a ir a casa de mi padre, y le voy a pedir perdón, pero no, ya yo no voy a ir como hijo, sino como obrero. O sea, hazme como uno de tus obreros. O sea, ahí se ve la sinceridad en el arrepentimiento del muchacho, porque ya él no quería ir, no estaba dispuesto a ir como hijo, sino como obrero. O sea, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo el padre cuando vio al hijo regresando? Lo trató como hijo. ¿Por qué? Porque vio el arrepentimiento, porque el padre se alegra cuando alguien se arrepiente, pero se arrepiente sinceramente. O sea, yo me puedo apartar de Dios y estar 10 años apartado de Dios viviendo la vida loca, como dice por ahí. Y puedo regresar arrepentido y Dios me recibe. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a vivir la vida loca y me muero? O Jesús viene. Ahí está el detalle. Ahí está el problema. Como decía la hermana Ali, yo quiero que cuando Jesús venga me encuentre en la puerta. Imagínate que la encuentre en una discoteca tomando aguardiente y bailando. Ahí está el problema, ¿ves? O sea, ahí está el problema. O sea, por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque no sabemos ni la hora ni el día. Pero perdón, ¿en qué puerta quiere estar Alex? ¿En cuál puerta? No sé, Bueno, mira, mi bella, Dios nos habla de una puerta, ¿ves? La puerta es Jesucristo, Él es la puerta. Y me gustaría estar ahí en la orilla haciendo invitaciones a otros. Oye, no vaya a ser que, dígame, si lo encuentra uno en un hotel, ay, Dios mío, con un amante, pierde el año. En la puerta del hotel saliendo. Ay, no, que Dios nos libre. Ni lo Dios lo quiera. Mira, esto fue un caso real. No sé creo que no sé si fue en Mérida, no sé, que un muchacho que él se apartó de la iglesia porque él decía que quería disfrutar de la vida. Él decía, yo estoy muy joven, yo quiero disfrutar mi vida y después cuando me canse de disfrutar mi vida, yo regreso a la iglesia. Bueno, tuvo un accidente y se murió disfrutando de su vida. Y ese es el problema. Eso fue un caso real, no recuerdo pero fue en Venezuela. No sé no me acuerdo en qué congregación fue. Pero sucede, y ese es el problema, que no sabemos ni el día ni la hora. Tanto de que Jesús venga o que nosotros nos vayamos ahí de este mundo. No sabemos, no sabemos. Entonces, todos los días tenemos que estar preparados, todos los días, vigilantes, velando, viviendo, haciendo o procurando por lo menos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. O cómo la vivamos de esa manera. Vigilándonos a nosotros mismos, no a nuestros hermanos. Nosotros mismos, claro, si yo veo a un hermano pecando, yo tengo que llamarle la atención. Es mi deber. Pero yo tengo que vigilarme primeramente a mí. A mí. Porque si no me vigilo a mí, entonces, ¿qué estoy haciendo? A veces vemos el pecado del hermano, pero no vemos el pecado que podemos estar cometiendo nosotros mismos. Entonces estamos pendientes, velemos siempre sobre nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, yo quería sí, yo quería decir algo, pero como siempre el hermano Agustín me saca las palabras de la boca. No hago trampa, hermano Agustín. Ya me acaba de contestar. Lo que pasa es que yo quería decir que tengo una hermana mía de sangre, que ella ya sabe lo que es estar apartada de la iglesia, porque ya lo hizo una vez y ahora otra vez se volvió a apartar. Entonces, ay, es tan triste porque uno sabe lo que está pasando y yo también una vez me aparté de la iglesia, me aparté del Señor, pero ya volví y bueno, que Dios me proteja y me ayude a mantenerme firme, pero no me imagino de nuevo fuera. Y sin embargo ella otra vez se alejó y es terrible. Entonces me acaba de contestar porque usted dijo hay que llamarle la atención y creo que hace rato la quiero llamar, pero no sabía si como que si es correcto. O sea, yo sé que no me va a escuchar, a lo mejor sí, pero
pero eso, es que es muy terrible porque ya lo hizo y lo arrastraron, lo hace de nuevo, entonces es fuerte, es muy fuerte eso. Y es complicada, una situación muy complicada. La oración es lo primero, hermano. Orar por ella. Orar y Dios, para que Dios cambie el corazón. O sea, y ella se arrepienta y alguna situación que le sucede en la vida que la lleve a buscar a Dios nuevamente. O sea, Dios puede hacer todo posible. Para Dios no hay nada imposible. La oración es importante. La oración lo malo es que ya les pasó algo feo y ella decía cuando les pasó algo feo, eso era como para que mi esposo volviera, porque su esposo se alejó primero. Y ella estaba ahí más o menos, pero ahora se aleja ella, entonces, ¿qué más quiere que le pase? No sé. Es fuerte, es muy fuerte. Bueno, ya no. Ay, hermanita Carlita, así yo estoy con un hermano que el hermano fue mi hermano de sangre mayor, que yo, después de mí, él viene primero y después vengo yo, mi hermano. Y mi hermano llegó a ser un hombre, pero completamente de confianza de la iglesia, impresionante, se recibía en su casa hasta 50 personas semanales y él se esforzaba porque todo el mundo estuviera súper cómodo en su casa, comiendo, bebiendo, y mientras los hermanos predicaban la palabra, duró 5 años sirviendo al pueblo santo. De verdad que a mí me impactó cómo mi hermano se perdió, porque él, él se convirtió cristiano con todos sus hijos y la esposa no. Y entonces la esposa siempre tenía reunión porque ella trabaja en los tribunales en Barinas, y ellas siempre se reúnen, hacen reuniones ellos celebrando eso, todos los alguaciles, los secretarios de los tribunales. Mi hermano siempre llevaba a su esposa y la dejaba, pero un día mi hermano, ella le dijo a sus compañeros de trabajo que mi hermano asaba carne, que él era un buen asador de carne, porque sí, mi hermano tenía una magia para asar carne, y un día le dijeron, dile a su esposo que se baje y nos hace la carne, y ese fue el error. Mi hermano se bajó y empezó a asarle la carne, y entonces ahí, como todos bebían, y él tenía problemas de la bebida, ya tenía 5 años de haberla dejado, entonces él empezó no que un vino, no que que una sola cervecita no te hace daño. Y así empezó y empezó, y después ahí está alcoholizado, se apartó de la iglesia, la mujer lo dejó, los hijos se fueron todos porque él no contaban con él para absolutamente nada, está enfermo, está solo, lo recogieron por allá en otra casa, perdió la casa. Imagínate toda esa locura que viene después de cuando uno se aparta. Y eso yo digo, wow, Dios mío, por eso hay que cuidar tanto la salvación, porque cuando uno se aparta, lo que viene es peor, peor, peor y peor. Así es. Sí. Yo quiero leer unos versículos de Apocalipsis. En el capítulo 3, verso 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
yo pienso que, bueno, esto es muy hermoso porque nos recuerda la promesa de Dios y por lo que estamos aquí aguardando, ¿no? Siendo diligentes. Y pienso en que muchas veces si nosotros, por ejemplo, los cristianos, quizás no estemos en borrachera y no que nos vayamos un ratico a la discoteca, que no estemos en eso, ¿no? Pero puede pasar que, como Dios dice también en Apocalipsis, que estamos trabajando en la iglesia, pero estamos en el servicio de adoración, estamos más pendientes de quién va a cantar, de quién va a dar la clase de los niños, o si me toca la clase de los niños, estoy pendiente de qué es lo que le voy a decir a los niños, entonces no estoy concentrada en la cena. Que los niños están intensos. Estamos en vivo. Entonces, agarrando el hilo. Entonces, que estemos predicando, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo como mamá, que a ellos los enseñe, ¿no? Que estoy estudiando con ellos la palabra de Dios, sembrando el amor a Cristo, que no se nos olvide orar. A veces oramos una vez al día, o a veces ni oramos. La hospitalidad, el discipulado, y bueno, ya quería comentar el servicio de oración, porque ese es un mandamiento que Dios nos ha dado y que es tan importante para nosotros. Muchas veces lo tomamos a la ligera, ¿no? O sea, como comernos el pan y el vino ahí, pensando en quién sabe qué cosa. Y eso también debemos ser diligentes, no olvidando ese gran mandamiento como Dios lo estableció. Amén. 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 Agustín, ¿algo más que añadir, Marito? Creo que no quiero son las y 24, ya nos pasamos. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? ¿Preguntas, sugerencias, reclamos? Reclamos, quejas, también se vale. Críticas. Hermano Roberto, ¿se fue? Sí. No.